En nuestra escritura del mes, Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 3, y leemos todos. Dios, habiendo y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. El Señor bendiga su palabra. Gracias, podemos sentarnos. Hace un tiempo vi en algunos videos de lo que la gente denomina ensayo, experimento social, donde algunas personas se ponían en las plazas, y esto es cierto, en centros comerciales con un cartelito que decía, se dan abrazos gratis. Y no sé si usted lo llegó a ver, pero mucha gente era como media escéptica, no, pasar y me está abrazando a mí, no, quién sabe. Pero algunos, el experimento resultó que muchísima gente iba y se dejaba dar ese abrazo. Era como decir, bueno, se dan abrazos gratis, cualquier cosa que tú estés pasando. Y es como para darse cuenta que el abrazo es una de las expresiones humanas palpables, digamos, donde tú demuestras y cuando uno ve a un compañero, ve a un familiar, ve a un hijo, a un nieto, uno lo que hace es abrazar. Y eso expresa una calidez, uno trata de transmitir ese amor, esa falta que nos hace verlos, ¿verdad? Yo creo que todos aquí, sin excepción, no creo que haya alguno que no me abraces. No creo que haya alguno aquí que no le gusta que lo abracen. Y resultó que ese experimento dio que mucha gente buscaba ese abrazo, porque algunos le preguntaban, ¿por qué viniste para que te abrazara? La mayoría no le preguntaban, pero algunos empezaron a preguntarle. Y el asunto es que me siento solo, me siento sola, estoy triste, necesito que alguien sienta un calor, un cariño para mí. Y eso es real. Mucha gente siente esa situación, y cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos ejemplos de ellos. Eran hombres y mujeres que pasaron por situaciones en sus vidas y en el ministerio. Ahí está Jeremías, que le decía al profeta llorón, donde él decía, Señor, ese día en que yo nací, pues ojalá me hubiese quedado. Job mismo también decía, Señor, pero ¿para qué? Maldigo el día en que se dijo, concibió un niño varón, decía él. O sea, cosas fuertes. El mismo Moisés, de tanta angustia que tenía por la labor que Dios le había dado, él decía, fíjense, no tan sencillo, ay Señor, estoy triste. No, Señor, quítame la vida. ¡Wow! Eso es fuerte. Profetas de Dios, hombres y mujeres que tenían el compromiso con Dios, que hoy en día nosotros los admiramos, pero eran hombres y mujeres como tú y yo, que tenían esa angustia en sus corazones. Y los mismos profetas que Dios había enviado para animar al pueblo, pues se desanimaban. Así que no se sorprenda que el pastor se desanime también, que nosotros nos desanimemos. Pero el Señor nos da nuevamente nuestra fuerza y poder, porque la fuerza está en el Señor. Nosotros, cuando vemos alrededor, nos podemos desanimar por las situaciones que están ocurriendo. Y yo sé que entre nosotros hay desánimo, algunos tienen situaciones personales, algunos tienen cosas de enfermedad, tienen conflictos con su gente, con su familia, sus cónyuges, sus hijos, el trabajo y otras cosas de otro índole que a veces hasta no son reales. Dicen que el 90% de las cosas a las cuales tú tienes miedo nunca pasan.
situaciones que el enemigo pone para desanimar. Pero el Señor nos ha dicho que seamos fieles y nos advierte que tendremos aflicciones. Y cuando usted desglosa la palabra aflicción, usted puede poner allí angustias, tristezas, problemas, presiones, opresiones del enemigo, muchas cosas. Pero el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que van a venir, hermanos. No es que, ¿será que vienen? No, es cuándo vienen. Pero hermanos, gracias a Dios que, y yo repito, el lugar que el Señor nos ha puesto, que es esta iglesia, es un lugar de amor que Él mismo plantó. Y nosotros debemos tener la responsabilidad como creyentes de apoyar la obra en la cual el Señor nos ha puesto. El viernes lo íbamos a hablar, pero no dio tiempo. Tuvimos un bonito tiempo con los hermanos que vienen los viernes, al cual siempre animamos a usted que haga lo posible. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor primero, y usted verá que todas las demás cosas se enderezarán. Pero hay 3 cosas por las cuales una persona no debe asistir a una iglesia. 3 cosas. Y la primera cosa es que encuentra una falsa doctrina. Usted corra y avíseme y yo me voy detrás de usted también. Porque no, usted tiene que salir. La Biblia dice salir de medio de ellos. ¿Es eso lo que la Iglesia Bautista Lumbrera tiene? ¿Usted lo ha analizado? Y nosotros nos ponemos delante del Señor todos los días, y cuando vamos a entregar un mensaje es un mensaje que tiene que ser bíblico, sin ninguna influencia o apoyo, ningún libro de la Convención Bautista, que son muy buenos, pero no, es la doctrina que aquí se predica. Número 2, son personas que salen, y también lo vimos porque dice Primera de Juan capítulo 2, salieron de nosotros por una razón, porque no eran, así de sencillo. A eso no hay claro ni oscuro. La Biblia dice que hay personas que pueden estar en una iglesia y salen sencillamente porque no eran de nosotros. No eran de nosotros. Ahora, en esos no eran de nosotros hay una cuestión que uno pudiese dividir. Sencillamente no estaban para estar en este tiempo con nosotros. Puede que sean creyentes en Cristo, ¿verdad? Pero la parte más fuerte es que nunca tuvieron el Espíritu Santo, y son los falsos maestros que entran para dañar, que entran para dividir, que entran para engañar a las ovejas y diezman el rebaño del Señor. Pero gracias al Señor que Él las vuelve a unir. Pero los que no son salvos son personas que a veces no están conscientes, no tienen a Cristo. Dice Juan, dice Judas y dice Pedro que son como nubes sin agua. Son gente que no tienen el Espíritu Santo, sino que han sido moldeados por alguna religión cristiana y pues no saben y no tienen el Espíritu de Dios, y el enemigo los usa. Entonces, esas son 3, hermanos. Si usted encuentra otra, pues usted la diga. Así que si usted está en una iglesia bíblica, hay otros que dicen, bueno, pero es que la doctrina que se practica, yo veo que en otro lado hay más luces, más cuestiones. Bueno, entonces está siendo inmaduro, hermanos, porque las doctrinas bíblicas son doctrinas bíblicas, es el libro que está acá. Lo demás es un adorno, es una comodidad, que no la criticamos. Nosotros tenemos aire acondicionado, tenemos una pantalla, tenemos muchas iglesias, están debajo de una matemango, y sin embargo son iglesias. ¿Y cómo eran las iglesias en el Nuevo Testamento? Ellos se reunían en las sinagogas. Al principio, la iglesia cristiana tenía un tinte fuerte y judío. Los primeros cristianos fueron judíos y estaban en sinagogas. Sinagogas eran los sitios que todavía existe y la hemos visto en ruinas, donde se reunían para leer la palabra, para meditar en ella. Era el principio de una congregación. Pero venido Cristo, Él inauguró, aunque cuando el tiempo de Cristo, Él después que murió y resucitó, es que la iglesia se reunió, pero era en cualquier lugar. Pero no vea luces, no vea adornos, no vea humitos por ahí, que hay muchas iglesias que atraen por el sentido de la carne. Pero ahora, lo que yo me quiero referir en esta mañana es el que usted, preguntarle si usted ha sentido
la necesidad de que alguien le abrace. Y dígalo que aquí somos muy abrazones. Pero, ¿sabe que había un profeta? Y una vez yo me referí un poco acerca de él. Un profeta cuyo nombre significa el abrazo de Dios. ¿Sabía eso? Y ese profeta dio en su vida una clave de lo que significaba su nombre. Y me estoy refiriendo al profeta Habacuc. En el libro de Habacuc está esa historia donde el profeta Habacuc, usted puede buscar después de Nahum, el libro de Nahum, después viene Habacuc, después viene Ageo, Zacarías y Malaquías. Usted busca Malaquías y se va como 4 libros para atrás, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Habacuc significa el abrazo, ¿verdad? O abrazo de Dios. Habacuc es considerado como el Tomás del Antiguo Testamento, porque él es una de las pocas profecías donde normalmente un profeta, cuando escribía, dice así palabra de Dios: Jehová vino a mí, o el Espíritu de Jehová vino hacia mí y me dijo tal, profetiza, hijo de hombre, etc. Era un mensaje que Dios traía a él para dárselo al pueblo, sobre todo a los reyes, a la nación de Israel, cuando se desviaban, y todo lo que Dios decía lo cumplía. Eso era el profeta. La responsabilidad del profeta era recibir palabra de Dios y darla al pueblo. Generalmente hablaba de los juicios que venían o de las bendiciones que vendrían por ser obedientes a su ley, por seguir las cosas de Dios. Y vemos allí Isaías, Jeremías, Zacarías, Malaquías, vemos todos esos profetas, algunos de los profetas mayores por la extensión de sus libros y otros los menores, ¿verdad? Pero Habacuc fue uno de los menores. Y Habacuc estuvo profetizando cerca del año, digamos, 627 al 586. Recuerden que es hacia atrás, ¿verdad? Mientras más se acercaba al año 0, que era el nacimiento de Jesús. Pero estuvo en esa época y era contemporáneo con Jeremías. Durante el reinado de algunos, por ejemplo, de Ocosías, de Manasés, algunos de estos reyes de Israel y de Judá también. Entonces Habacuc, el tema que él tiene es la duda que tuvo delante de Dios. Y esto, hermanos, él empezó a cuestionar a Dios. Su profecía se basa en preguntarle a Dios. Y como en algunos salmos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Usted va a leer conmigo algunos de los versículos más importantes de los que yo quiero mostrar en esta mañana. Es que su pregunta fue: ¿hasta cuándo, Señor? Él no hablaba a la nación de Israel diciendo: ¿hasta cuándo, pueblo cargado de maldad? Por ejemplo, si usted lee Isaías capítulo 1, él dice: oíd palabra de Jehová, pueblo, creí hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, dejaron al Santo de Israel. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, hablando de Israel, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están vendadas, ni curadas, ni suavizadas con aceite. Ese era, por ejemplo, Isaías en el capítulo 1, estaba profetizando acerca de la condición del pueblo de Israel. Y muchas veces nosotros predicamos el evangelio en esa escritura para dar a notar cómo está el corazón del ser humano. ¿Okay? Entonces, él pregunta hasta cuándo. Si leemos en el libro del profeta de Habacuc, el capítulo 1 y el versículo 1, él dice: la profecía que vio el profeta Habacuc, ¿verdad? La carga, esta palabra profecía es la carga que él sintió de parte de Jehová. Y esto lo permitió el Señor. Hermanos, sí, está bien. Hay algunos que hemos sido levantados con un temor reverente y eso es correcto. Pero que a veces este temor reverente hacemos que, y a veces en español hay hermanos que hablan de usted padre. Y es porque han sido entrenados así. Yo no oro a Dios diciéndole padre usted. Yo digo padre tú. Porque yo traté a mi papá de papá, tú, paito, tú. Y algunos que lo usan y está bien, pero yo me supongo que eso como que trae una división.
es que nosotros a veces tenemos un temor tan reverente a Dios. Pero recordemos, el apóstol Pablo habla de Abba Padre, muy querido. Ese Abba Padre es papaíto, papito. Yo le decía a mi papá, paito. Era una contracción de papaíto. Es una confianza que él tiene, y más porque él dio a su hijo en el Calvario, y nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hablábamos con alguna familiar muy cercano también recientemente de que Dios no está ajeno a tus circunstancias. Todo lo que ocurre, Dios lo tiene en su soberana voluntad. Todo lo que pasa, Dios lo conoce. Y Dios lo permite. Y Dios lo ha planeado. Y muchas veces, amados, el Señor permite circunstancias en nuestras vidas para que nos acerquemos más a Dios. Usted puede echar para atrás, sentarse, tomar una hora de reflexión y orar al Señor y ver en su vida las cosas que le han acontecido, aparentemente no muy buenas, pero que Dios lo ha traído a bien. Y Dios trabaja así. Sí, usted lo puede pensar. Cosas que ocurren en nuestras vidas que nos acercan misteriosamente y extrañamente más al Señor. Y usted al final, aunque no parezca en el principio, dirá: Señor, gracias por eso, porque ha permitido que yo me acerque más a ti. Así que, hermanos, está bien que usted ore al Dios y llore delante de Él y le diga: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, pero yo no aguanto más eso. Señor, pero a mí y al Pato Donald. Bueno, eso lo dicen ahora con esto. Señor, a mí y a quién más le pasa. El apóstol Pedro nos dice: sabiendo que todos sus padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, entonces estas palabras de parte del Señor que las vemos aquí en Habacuc es para que usted entienda que ellos también se quejaban delante del Señor, pero Dios les respondió. Es lo maravilloso, y Él al final dio gloria a Dios. ¿Estás pasando por alguna situación similar, mi hermano? Alguna situación que pueda ser de salud, de trabajo, de relacionamiento, de distancia, de familia afuera, de luto. Cualquiera de esas situaciones son los caldos de cultivo que Dios utiliza para alimentar a su pueblo y para traernos más a Él. Amén. Entonces Habacuc dice en el versículo 2, ¿cómo empieza? Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿Qué era el hasta cuándo? Él dice: clamaré y no oirás. ¿Has estado en una situación donde a veces tú crees que Dios no te escucha? Wow, pero yo le he pedido esto al Señor y parece que como que el cielo está de bronce, ahí no pasa nada. Bueno, bienvenido al club. Parece, pero Dios escucha. El apóstol Juan dice: tenemos las oraciones que le hemos hecho al Señor. Esas no caen en olvido. Dios no es como nosotros. Y el apóstol Pablo decía: al cual he orado ya 3 veces que me quite este aguijón, y todavía lo tengo, porque Dios tenía un propósito para el apóstol Pablo. Hasta hoy no sabemos cuál era ese aguijón. Algunos dicen que era una oftalmia crónica que le impedía ver bien y él le costaba. Y eso lo dicen porque en una de las cartas él decía que alguien más escribía por él, pero que él cuando escribía, él decía: mirad con cuán grandes letras os escribo. Y eso le daba, dicen algunos historiadores, que le daba una apariencia de repulsión al apóstol Pablo, que dicen que era un poquito pequeño él, y la gente como que no le agradaba. No crea, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, a la gente no le agradaba. Dígame los corintios, que él tuvo que defenderse, y decía: pero a mí me tienen de a menos. Mi hermano ha leído hoy en Corintios, donde él decía: los demás tienen ventaja, tienen oportunidades, tienen privilegios, y Bernabé y yo no los tenemos, nosotros somos los más feitos. No dice así, pero el tema es que él mismo decía: yo, el último, como un abortivo me apareció Dios. Pero él tuvo sus luchas, hermanos, tuvo sus cansancios, tuvo sus momentos de muerte y que lo perseguían realmente. David, esta mañana hablamos y meditamos de David. Usted lee los salmos como yo y uno encuentra paz, encuentra consuelo, encuentra ese ánimo.
y decía, wow, estos hombres de Dios también pasaban por ese estrés que yo paso. No era estrés, hermano, lo andaban buscando para matarlo. Por ejemplo, David, uno de los más fuertes que escribe los Salmos, él decía, Señor, a ti clamaré y oirás mi voz. Gracias porque me has oído. ¿Y era qué? Que lo andaba persiguiendo el rey Saúl para matarlo. No era para estresarlo ni cobrarle una deuda, era para matarlo. Y él andaba con sus valientes en el desierto del Negueb, andando, escondiéndose en cuevas, huyendo. Y era el ungido de Dios. Así que cuando él escribía del corazón con muerte real sobre su cabeza. Yo no creo, hermanos, que ninguno acá tenga sobre su cabeza una sentencia de muerte que como tuvieron estos hombres que escribieron los salmos. Y con eso nosotros somos, y debemos reconocerlo, somos los más infieles que ocurren. Estos hombres querían estar en la presencia del Señor. Él decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Cuál era? Todos los días para contemplar su hermosura. Y nosotros no, nos cuesta un domingo, nos cuesta, hermanos, nos cuesta un domingo venir al culto. Entonces vamos a reconocerlo, somos más infieles que aquellos en la antigüedad. Y ellos no tenían la iglesia y la revelación que nosotros tenemos. Nosotros estamos como reyes, pues, y todavía nos cuesta. Hermano, eso me empieza a mí, empiezo por mí. Pero él dice más adelante, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Era como que yo clamo y tú no me escuchas. Pero sí le escuchaba. Mire lo que dice el versículo 2. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ahora vamos a hablar del contexto. Resulta que él veía que había mucha iniquidad en el pueblo, pero que Dios, él estaba cuestionando las rutas del Señor. Como diciendo, Señor, pero estoy viendo que estamos a punto de caer en la deportación. Eso estaba cercano a la deportación a Babilonia, que Dios permitió que la nación de Israel fuera a Babilonia para que aprendiese. ¿Usted quiere ser idólatra? Vayan para allá para que vea. Y se comportaron de tal manera que casi la identidad nacional se perdió. Y estaba cerca el reinado de Joaquín también, que era un hombre que pues delante del Señor no hicieron las cosas correctamente. Pero vemos que ahí dice el versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y me haces ver molestia? Porque Dios estaba viendo, haciéndole ver al profeta las cosas malas, un castigo que él no entendía. Señor, ¿por qué no actúas y de una vez me haces ver todas esas cosas? Señor, ¿hasta cuándo oro a ti? Él era un hombre, dice los historiadores, que era un hombre con un corazón muy grande. Un corazón, tal vez era un hombre que daba abrazos, porque su nombre era el abrazador o el abrazo. Era un hombre con un corazón muy bonito, muy grande, muy pastoral. Y la gente que es así se duele cuando ve la maldad. Y clama y cuestiona al Señor. ¿Has cuestionado al Señor? Pues no está mal, hermano, no es pecado. Siempre y cuando lo hagas dentro, por supuesto, Señor, yo clamo y no, Señor, ¿y qué pasa? Veo esto, Señor, ¿y qué pasa? Mis hijos, mis nietos, mi familia, mi trabajo, la influencia que tengo, cómo me siento, todo eso es legal, es normal como seres humanos. Pero mire lo que dice más adelante, dice el versículo 3 mismo, y dice, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Y el versículo 4, él veía el resultado de esas cosas, dice, por la cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad. Él veía que había impunidad, cosas que ocurrían, y los mismos sacerdotes y la misma gente que estaba en autoridad pues no hacía nada. Y eso a veces a nosotros nos pasa, vemos tanta impunidad hoy en día que si fuésemos a Habacuc estaríamos igualitos. Yo creo que estamos, nosotros nos quejamos bastante, hermano, nos quejamos bastante. ¿O seré yo solo? Así que esto era la cuestión. Y el primer punto es que el versículo 5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios está respondiendo. Como decirle, espérate un momentico y ya tú vas a ver lo que vas a pasar. Pero por lo menos Habacuc estaba haciendo lo que un hombre normal de Dios puede hacer, no hacerse el indestructible y mostrar su corazón de carne y clamar al Señor.
Pero eso es una cosa que Dios quiere que nosotros hagamos. Clama al Señor, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero para que Dios muestre cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿qué debe ocurrir? Clamar, clama a mí y yo te responderé. El Señor escucha. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Después que tú buscas, las cosas van a ser añadidas. Porque todo el que busca, halla. El que toca, se le abrirá. Así que Dios tiene respuesta para nosotros, hermanos. Él no nos deja caminar como a la buena de Dios, por hablar una expresión, ¿verdad? El versículo 5 o 6... Él habla de la estructura que venía, ¿verdad? Entonces tenemos lo primero. Número 1, no desesperes, el Señor siempre responde. Versículo 5 dice, mirad entre las naciones y ved, y asombraos porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Parecido a lo que dijo Jeremías, ¿verdad? Os mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que nadie va a creer. Hermanos, ¿tú crees que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida? Dios es poderoso de hacerlo. Si no, mira atrás tu propia vida, lee la Biblia, el Señor te va a dar esa revelación. Y mi intención es, en el nombre de Jesús, es que tu ánimo se levante, que nosotros seamos multiplicadores de la palabra, que no solamente vengamos como lo estamos haciendo, sino que multipliquemos, busquemos gente, prediquemos el Evangelio. Vimos la visión es predicar el Evangelio ¿a quién? A toda persona que esté alrededor, para llevarles a Cristo, para salvar, para sanar al herido, para mostrarle el amor de Dios, hermanos. Y podemos hacerlo, tienes las herramientas. Amén. El Salmo 31, David decía yo en mi premura, o sea, en mi apuro, en mi pánico, en mi desesperación, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. En un momento que David se desesperó, eso fue en el Salmo 31, cuando él huía de delante de Saúl, en primera de Reyes capítulo 22, creo, donde él huía, si no estoy equivocado, puedo estar, pero está en primera de Reyes, donde él huía delante de Saúl y él clamaba, a Saúl lo tengo aquí ladrándome en la cueva. Está cerquita para matarme, Señor, es que tú no me escuchas. Yo decía, ya viene el ejército de Saúl, voy a estar cortado ya. O sea, ya hasta aquí llegó. Cortado soy delante de tus ojos, pero él dice, tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Hermano, yo le garantizo que Dios oye la voz de tus ruegos. Amén. Más adelante en el Salmo 55 y 17 se dice que puede ser el momento cuando estaba con su hijo Absalón en la rebelión. Ese fue otro momento cuando él como padre y que le levantó ese chiquitico a su hijo, lo amaba y todo, y se levanta contra él para matar a su padre, quitarle el trono. Y David, con su corazón adolorido, triste, él salió de Jerusalén como un exiliado para evitar confrontarse con su hijo Absalón. Y muchos de los que él confiaba, ahí estaba creo que Ahitofel también, pues se fueron traicioneros con Absalón. Y eso ocurre, hermanos. ¿Cuántas veces usted no ha tenido un buen amigo o hermano y de repente ve que se levanta contra usted? Pues David lo tuvo con su propio hijo. Pero él decía, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Pero tenías que hacerlo. Tienes que, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Clama a mí, yo te responderé. Esa es una cosa continua que como creyente debemos hacer. El Salmo 61, más del mismo momento de Absalón, David decía, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Qué preciosos esos salmos, ¿verdad? Y ahí nos hablan, hermanos, de varias cosas. No importa la circunstancia, no importa el tiempo en el Salmo 55, no importa el lugar, aunque esté en el cabo de la tierra, Dios oirá tu voz. Amén. La otra parte que quería mostrarles es esta que viene.
Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala. Es que Dios te da la realidad de lo que está haciendo. Cuando Él dice escríbela, es cuando usted habla de algo, no, pero es que me están prometiendo tal cosa y tal cosa, pero te dieron por escrito. O sea, escríbela. Dios está diciendo, eso es un hecho, porque yo, Jehová, te lo estoy diciendo. Escribe la visión y declárala en tabla. O sea, tú puedes ser ya mi portavoz, porque eso va a ocurrir. Lo que Dios te ha prometido, mi hermano, como hijo de Dios, como miembro de la iglesia de Jesucristo, es que lo que Él dice que hará, lo va a hacer. Y tenemos una cosa, ese mismo Dios es el mismo Jesucristo que hoy está. No es que es la persona de su Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese mismo Jehová que hablaba se revelaba en teofanías, es decir, en revelaciones tempranas, como Dios, como Hijo de Dios, delante de los hombres. Es más adelante Habacuc habla de eso. Él me respondió, es un Dios personal. Cuando Él dice me respondió, Dios te responde. Él te hace saber que te está respondiendo a ti. Y a veces te para y te dice, mira, es a ti que te estoy respondiendo. Y te hace saber que es a ti la cosa, no a los demás. Dios es un Dios personal. Por eso dice, el que cree, es un hecho, escribe. Y por último, Él llama las cosas que no son como si fuesen. 2, no desesperes, porque a su tiempo Él cumplirá. Mira el capítulo 2, por favor, de Habacuc. Él dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me diga y que he de responder tocante a mi queja. Él se montó en la fortaleza, en la atalaya, para esperar la respuesta del Señor. Y está bien esperar en el Señor. Y el versículo 2 dice, y Jehová me respondió y me dijo. O sea, que Él a su tiempo cumplirá. No es el tiempo tuyo, es el tiempo de Él. Él a su tiempo, ni tarde ni temprano, en el tiempo exacto y justo. Por eso cuando Cristo vino al mundo, Él dice, Cristo a su tiempo murió por nosotros los impíos. Y Él dice que Él vino en el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir. Ahora, aunque la visión está por cumplirse, el versículo 3 dice, aunque la visión tardará aún por un poco de tiempo, más se apresura hasta el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará, no se retrasará, hermanos. Ese versículo aparece en Hebreos, refiriéndose a la venida del Señor. Un poquito y el que ha de venir vendrá. O sea que esta es una referencia a Hebreos, hablando del arrebatamiento. ¿Cómo es tan poderosas las escrituras, que aún en este tiempo Dios está mostrando a Habacuc una profecía relativa a la iglesia? Y hay otro versículo, bueno, ahí está el versículo de Hebreos 10, donde dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. O sea, Cristo viene a rescatar a su iglesia. Amén. Segunda de Pedro nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Luego el versículo 3 es uno de los versículos que usted la ha leído por lo menos 3 veces en el Nuevo Testamento. Ese es el versículo de el justo por la fe vivirá. Dice el versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios estaba diciendo que los caldeos y todos aquellos no rectos, y de entre su pueblo que eran gente no recta, iban a morir. Pero de entre el pueblo que siempre había un remanente fiel, iban a vivir por la fe. Y eso es un versículo que usa el apóstol Pablo en Romanos cuando dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí escribe a los gentiles y escribe a los judíos también. Así que esa es una promesa evangélica. Luego en Gálatas 3 y 11 enfatiza que por la fe ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Eso le escribe a los gentiles. Y luego en Hebreos 10
escribe a los hebreos y dice, mas el justo vivirá por fe. También se podría parafrasear como el justificado por la fe vivirá. Y ahí vemos cómo Dios está refiriéndose a la misma promesa que le dio a Habacuc con una extensión a los días nuestros. O sea que esa promesa que le dio está hoy latente para nosotros, mis hermanos. Nosotros vivimos y viviremos porque Él vive, ¿verdad? Pero también porque nosotros hemos creído por fe que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, hermanos, mire por favor en el capítulo 3, y con esto terminamos. Mire el capítulo 3, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot quiere decir tonos diversos. Puede ser que Habacuc era un levita, un cantor, un jefe de los cantores. No me da tiempo de leerlo todo, pero usted verá que dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Allá él recibió la palabra y temió. Es decir, que tuvo el temor de saber que Dios estaba hablando. Tú estás escuchando y yo la palabra de Dios de hoy. No es una historia, no es un cuento, es la palabra de Dios para tu corazón. Es necesario que nosotros temamos y tomemos en cuenta y seamos transformados por lo que Dios está haciendo acá. Esta obra no pertenece al pastor Gilberto. Esta obra pertenece a Dios. Nosotros solamente somos uno de ustedes con una función específica que Dios nos ha dado. Pero esta parte de tú también edificar la iglesia. Él la edifica, pero tú eres parte. Tú eres una roca viva para ser edificado en la casa de Dios. Dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Eso es en el capítulo 13, el versículo 2. Esto es algo que deberíamos orar, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Aviva esta obra aquí, Señor. Esa es una oración que nosotros pudiéramos tener. Habacuc la tenía. Versículo 3 dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Selah quiere decir, párate y medita lo que estamos hablando. Lo encontramos en los Salmos. Selah quiere decir, hey, párate un momentico lo que estás leyendo y medita. Espero que tú lo hagas junto conmigo en esta mañana. Hay otra parte que dice, versículo 11, el sol y la luna se pararon en su lugar a la luz de tus saetas. ¿Se acuerda cuando allá en Josué nos habla en Josué 10 y 12, cuando Josué dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, y el sol se detuvo y la luna se paró? Dios hace cosas maravillosas. Él recordó la historia. Nosotros podemos hacer bien en recordar la historia también. Como Dios ha obrado en el pasado, obrará en el presente y obrará en el futuro también. Y cumple su palabra. Ahora, el versículo, uno de los versículos más preciosos que nosotros tenemos, lea conmigo el 17, con eso terminamos. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. No importa, aunque fálteme la fe, Cristo me tendrá. No importa qué vendrá, no tendré temor porque Cristo está conmigo. Yo tomo esta palabra para mí y quiero que usted la tome también para usted. Muchas cosas preciosas que tenemos acá. Número 1, no desesperes, siempre el Señor responde. Número 2, no desesperes, a su tiempo cumplirá el Señor. Número 3, el justo por la fe vivirá. Número 4, aunque falte todo, con todo, alégrate en el Señor. El Señor te bendiga y bendiga su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha tocado mi corazón. Señor, orando que toque el corazón de mis hermanos también, como una palabra viniendo de ti, que nos traiga ánimo, consuelo, fortaleza, así como en la antigüedad, Señor, como tú has sido fiel en la antigüedad, tú seguirás siendo fiel siempre. Tu palabra nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Suplicamos, si alguno no tiene a Cristo como Señor y Salvador, o no tiene la confianza, o ha perdido la fe o el ánimo, Señor, que este sea el momento en que tu palabra penetre en su corazón y pueda sentir el abrazo tuyo en esta mañana, Señor.
Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Y nos ponemos en tus manos como hijos tuyos, Señor. Sabemos que tú tienes una obra grandiosa, hermosa para esta iglesia. Te pedimos bendición para cada uno de nuestros hermanos y para esta obra en la cual tú has puesto tu nombre. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.